Hola, ahora te empiezo a escuchar, me parece. A ver. Sí, hermano. Ahora sí te puedo escuchar. ¿Vos me escuchás a mí? Yo te escucho muy bien, sí. Sí, yo te escucho, hermano. ¿Vos? Sí, ¿querés que retomamos? Sigo entonces. ¿Hasta dónde habías escuchado? Dale. No, te había hecho una pregunta sobre la apologética musulmana. Te quería preguntar si es que, te quería preguntar, y esa es un poco la pregunta, si es que existe una apologética islámica. Eh, si es que vos podrías argumentar por qué es la fe islámica una fe verdadera, porque es la mejor de las religiones en cuanto a la vivencia espiritual, la verdad religiosa, una moral para el hombre. ¿Por qué uno debería practicar el Islam como una religión que responde a las preguntas del ser humano? Esa sería mi pregunta, querido Oh, Abdul. ok, te contesto. El Islam es un mensaje de Dios y es el último mensaje de Dios revelado al profeta Muhammad en el Sagrado Corán y contiene toda la guía necesaria en cuanto a revelación y en cuanto a que esta revelación debe ser enseñada por el profeta y por sus sucesores hasta el fin de los tiempos. Es decir, la razón por la que nosotros sostenemos que el Islam es la religión de Dios y en rigor Dios es uno y por lo tanto tiene una sola religión, y todas las diferencias religiosas entre los seres humanos tienen un gran tronco en común. Las abrámicas tienen una gran comunión de ideas, tanto en la creencia como en la moral y en las prácticas, pero tiene una diferencia de dos formas. Una es que el Islam contiene los mensajes de Moisés y de Jesús, es decir, al judaísmo y al cristianismo. Pero además el Islam es el mensaje totalmente extendido para gobernar la tierra de parte de Dios a través de sus representantes y de los hombres que se someten de grado a este mensaje y a esta consigna. Entonces te contestaría de esta manera, es decir, el Islam es una religión completa que abarca toda la forma de vida individual y social, cultural, política, económica, social, jurídica, todos los órdenes de la vida. Es una vida, es un modo de vida sagrado que contiene todas las perfecciones y todas las virtudes que contienen los mensajes revelados anteriores y que incluso contiene toda la mística, toda la moral, toda la conciencia, todas las virtudes, toda la gran humanidad que contiene, digamos, o que tienen los distintos pueblos en los distintos continentes. Sintetiza y reúne todas las capacidades, todas las bellezas, todas las verdades, todas las justicias, y lo hace de un modo puro, en la medida que el mensaje se conserva puro. Ahora, eso no significa que todos los musulmanes encarnen o representen esta religión en su estado puro y tal como Dios la enseña y como Dios se reveló y como Dios quiere. Es decir, eso ya hace a las interpretaciones diversas que hay sobre el Islam entre los musulmanes, así como las que existen entre los cristianos, los judíos, etcétera, o lo de cualquier otra religión, ¿no? Pero la posibilidad
de conocer el Islam en estado puro existe, es decir, el Islam se ha conservado en estado de pureza, la revelación se conserva en el idioma original en que se fuera revelada sin alteraciones hasta el día de hoy, y nosotros creemos que en la actualidad se está generando las condiciones para digamos, la venida de Jesús y la venida del Imam Mahdi, que es la aparición del Imam Mahdi, que es el sucesor, el último sucesor del profeta, el 12º, para establecer la justicia en la tierra, que tiene las condiciones siguientes. Primero, la globalización, es decir, la unión de la tierra, la unión mediante el transporte de los medios de comunicación, es decir, la reunificación de la tierra como una aldea común. Y en segundo lugar, la desazón o la desesperanza de los hombres de todos aquellos sistemas que han sido creados por el hombre a espaldas de Dios y que no logran dar respuesta a la crisis, sino que nos hunden más en una crisis de descomposición y de corrupción. Y por lo tanto, esta crisis funciona como los signos de una enfermedad que hace que el hombre, digamos, piense en sea consciente de su enfermedad y empiece a pensar en la salud y en el médico, en la receta y en la curación, que son las condiciones de posibilidad de que el hombre vuelva a dirigirse a Dios y Dios vuelva a auxiliarle mediante el envío de profetas, como está simbolizado en la misión de Moisés con los judíos que cayeron en la esclavitud opresora del tirano faraón. Perfecto, Abdul. Me gustaría hacerte una pregunta más actual, quizás un poco polémica, que la podés o no responder. Y es una pregunta sobre el feminismo. Muchas mujeres occidentales, feministas, consideran que, creo que el hijab, no sé, algo así se llama, el manto que utilizan las mujeres islámicas como señal de santificación, es opresor, y que la mujer islámica, la mujer musulmana, está oprimida por la religión islámica. Ok. Bueno, ¿cómo lo viven ustedes al tema este de la supuesta concepción de opresión que tienen las mujeres cristianas occidentales o las progresistas con respecto a las mujeres de vuestra religión? ¿Cómo se sienten ellas? ¿Y qué pensamiento tiene el Islam sobre la mujer en general? Bueno, en primer lugar, la mujer es creada, según el Sagrado Corán, por Dios, al igual que el varón, del Espíritu de Dios. En ese sentido es una criatura humana igual al ser humano, al hombre, perdón, son los dos seres humanos, son los dos representantes de Dios, son los dos seres complementarios que se necesitan, se atraen, cuya unión es la garantía de la especie, digamos, de la conservación de la especie, de la expansión de la especie. Pero la mujer tiene una función y una realidad complementaria con la del hombre. La mujer es la que procrea y la que, digamos, embaraza, la que cría. Ese es un rol biológico natural y espiritual de la mujer. No es el único rol que tiene, pero es un rol fundamental. El hombre es quien debe garantizar la tranquilidad, la seguridad que necesita la mujer para esa tarea fundamental. Logrado esto,
todo lo demás es, digamos, complementario, pero esta funcionalidad es esencial. Y no hay superioridad, dice el Sagrado Corán, del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre, salvo por la piedad o la virtud, que es un tema de libre elección, porque obviamente el sexo no lo elegimos nosotros, nacemos como nacemos. Y la condición social en que nacemos tampoco la elegimos nosotros, la época en que nacemos tampoco la elegimos nosotros, el país en que nacemos tampoco lo elegimos nosotros, y el color de la piel tampoco, etcétera. Es decir, el Corán es taxativo diciendo que el valor del ser humano radica en su esfuerzo, su virtud, su desarrollo, su conciencia, su, digamos, benevolencia, etcétera. Los atributos de perfección, digamos, lo que caracteriza la superioridad de unos sobre otros. Dijo el profeta Muhammad que los hombres son iguales como los dientes de un peine, no hay diferencia entre el árabe y el no árabe, el blanco y el negro, etcétera, el hombre y la mujer. Ahora, la mujer, el hombre tiene entonces por regla general, salvo excepciones, una fortaleza física debido a su funcionalidad mayor que la de la mujer. La mujer tiene otras características más acordes con su condición de creadora, de procreadora. Y entonces el hombre, haciendo uso de esa fuerza mayor, puede abusar de la mujer, y a lo largo de la historia ha abusado de la mujer en términos generales, de modo que Dios, en su plan de educación al ser humano, ha exaltado a mujeres como Asia, la esposa del faraón, que es la que salva a Moisés, a María, que es la que va a engendrar a Jesús, y que es un ejemplo, y que el profeta Zacarías reconoce su superioridad, la de María, y la educa, pero finalmente sobrepasada la perfección espiritual de María, y el mismo Zacarías, el profeta, reconoce su condición superior. Y el caso de Fátima, la hija del profeta, que el Sagrado Corán la menciona como la fuente de toda bendición, digamos, además la heredera espiritual del profeta, la única heredera, y que le va a otorgar al profeta la descendencia de sucesores, de hombres perfectos para guiar a la comunidad. Entonces, Dios resalta el lugar de la mujer. Pensemos que algunos árabes en la época del profeta enterraban a las mujeres vivas, era un deshonor, la mujer no era un sexo fuerte, y el valor supremo, cuando el hombre no esté espiritualizado, no está educado espiritual y moralmente, hace valer la fuerza bruta, tanto en la época del profeta como en la época de Jesús, como en la época de Moisés. El faraón se caracterizaba por su fuerza, el César por su fuerza, y hoy en día Estados Unidos por su fuerza tiene 700 cuarteles, digamos, no sé cuántos cuarteles desparramados por todo el mundo, tiene sus bases militares, tiene sus portaaviones, tiene sus armas, y los 5 países que se reservan el derecho a veto en las Naciones Unidas son todos países que basan en la fuerza de las armas sus privilegios. Por lo tanto, en este esquema de poner a la fuerza como criterio de superación o de perfección o de privilegio, evidentemente aquel que tiene menos poder físico termina en inferioridad de condiciones, y eso es lo que le pasó históricamente a la mujer. Además, a partir de la Revolución Industrial, como se sabe, la mujer fue sacada de ese lugar de tranquilidad y de protección para criar, y fue llevada a las fábricas, pero no se le dio una independencia económica, inclusive los salarios eran menores, y se le sumó a toda la actividad de la procreación y de todo lo que ella tiene, digamos, como naturaleza primordial, todo el trabajo y muchas veces el sostén del hogar, a la par del hombre. Y eso obviamente la pone a la mujer en inferioridad de condiciones, lo que llevó en nuestro tiempo a una gran reacción
que se conoce como el feminismo, que es una búsqueda de compensar y de solucionar todas las opresiones y todas las desigualdades y todos los abusos y todas digamos, las desventajas a la que ha sido sometida la mujer. Ahora, la cuestión que nosotros discutimos con el feminismo es si el camino que ellas proponen es el camino de solución. Es decir, coincidimos con el feminismo en el diagnóstico de una situación desfavorable para la mujer que debe ser solucionada. En ese sentido, nosotros concedemos, no solamente concedemos, sino que reconocemos el derecho de las mujeres y la necesidad de que ocupen el lugar que Dios les dio. Es un lugar de honor, es un lugar de bendición, es un lugar de tranquilidad, es un lugar de atención, es un lugar de reconocimiento, de valoración, pero creemos que las mujeres han optado en Occidente, sobre todo porque es un movimiento occidental, por el organizarse para reclamar derechos de igualdad con el hombre, cosa que no la pone en situación ventajosa porque la mujer no es exactamente igual al hombre, y además lo hace a partir, muchas veces se radicaliza e invierte los términos del abuso o de la tiranía es decir, la mujer organizada cree que organizadamente puede invertir los términos y ser ella la que va a, digamos, abusar del hombre y ahora a buscar sus propios privilegios, intereses y caprichos. Estas dos actitudes, la del hombre que abusa o la de la mujer que abusa, son destructivas para la sociedad humana. Y el hombre y la mujer deben volver al amor y a la complementación, al reconocimiento, y ese es el modelo de Jesús, de Moisés, de Abraham, de Muhammad, de los profetas. Ese es el modelo que Dios quiere y ese es el modelo que el Islam tiene. Por eso es que el Islam resiste al feminismo en cuanto a, y digo en términos generales, porque el Islam es algo muy amplio, no es homogéneo, el mundo islámico, pero en general hay lugares donde bien viene, digamos, la crítica para que la mujer sea realmente valorada, pero no a la manera occidental, de querer equipararla igual al hombre y digamos, igualarla, porque eso es una desventaja para la mujer. Si la mujer tiene que salir encima de todas sus funcionalidades de procreación y de crianza, de situación de debilidad física, es decir, de mayor debilidad física, tiene que salir a sostener los hogares, las familias y demás, realmente la mujer queda en desventaja con el hombre, que está libre de todo tipo de condicionamientos de creación y de procreación y de crianza. Así que para nosotros tenemos que, la solución que propone, digamos, que se propone para la solución de las desigualdades y los abusos a la mujer, es para nosotros volver al Islam puro y al ejemplo de los profetas. Perfecto, Abdul. Una pregunta interesante que me surge. ¿Existen para el Islam las profecías, así como para el cristianismo, profecías bíblicas al estilo de los profetas como Daniel o Apocalipsis? ¿Y cuáles son las señales, y si es que existen, cuáles son esas señales que nos permiten pensar en ciertos tiempos proféticos desde el Islam? Y si existe un libro o algún texto en el Corán parecido al Apocalipsis en cuanto a, profecías y avisoramientos del futuro, etcétera. Sí, el Corán tiene entre sus versículos, tiene muchos versículos proféticos que hablan de advenimiento de tiempos, que hablan del futuro, del destino de la humanidad. La visión del Islam no es apocalíptica, no es de tragedia, de catástrofe, de destrucción, sino que es de esperanza, digamos, de concreción del reino de Dios en la tierra y de justicia y de amor y de reunión fraternal de la humanidad y el florecimiento de la tierra. Es decir, quedará como una pesadilla todos los tiempos de injusticias, de tiranías, de imperios, de privilegios, de monarquías, etcétera, etcétera, para llegar a un mundo ideal de desarrollo, de una suerte de paraíso en la tierra, cuyos destellos los enseñaron los profetas.
el Corán en ese sentido y la tradición del profeta está llena de profecías con respecto a señales, algunas de las cuales hoy son muy visibles. Por ejemplo, el tema de la decadencia, la crisis está profetizada como, digamos, el resultado del alejamiento del hombre de Dios provoca esos estados. Los ha provocado en situaciones más limitadas en sociedades anteriores, el caso de Sodoma y Gomorra, el caso de las destrucciones de algunas ciudades, digamos, producto de los castigos, las inundaciones en el caso de Noé, etcétera, la inundación o el ahogo del faraón y su ejército, etcétera, digamos. Pero esta vez, en esta etapa del mundo, todo lo que sucedió parcialmente a los profetas en distintas regiones a lo largo de los libros sagrados ocurre universalmente. A su vez, así como a la noche, digamos, la noche oscura le sucede el amanecer y la salida del sol y la plenitud de la luz, no hay oscuridad que dure siempre, no hay noche que dure siempre, y esta noche en la que atraviesa esta crisis de oscuridad que atraviesa la humanidad, no solamente está profetizada en el Islam, sino en todas las tradiciones sagradas, inclusive en el hinduismo, en el budismo, etcétera. O en general en los, yo recuerdo los dichos de un sabio mapuche también, indio, acerca de la crisis del mundo, el enojo de la tierra, por los pecados de los hombres, por la insolencia, la soberbia, la inconsciencia, la injusticia, los abusos de los hombres, y cómo pronto vendría un salvador para el mundo. Bueno, es decir, que en la mística universal está este tema de la futura salida del sol, digamos, dicho en términos más simples, el final feliz de la película, digamos, no el final de una suerte de acto fallido, porque la creación del ser humano y la creación de la tierra y los cielos es una creación de Dios. Dios no falla en su creación y sabe lo que hace. De modo que Dios no dejará que el hombre destruya la creación. Y los signos de la recuperación, los signos de la conciencia, los signos de la reforma espiritual y moral que la humanidad requiere para salir de esta crisis ya para nosotros están más que visibles. La revolución islámica de Irán para nosotros es el despertar del Islam, la independencia del colonialismo del mundo islámico, el inicio de un proceso de autoconciencia de la comunidad islámica mundial, de organización, de reorganización y de liberación, como antesala de la venida del Salvador de parte del Islam. Y creemos que en el caso del cristianismo hay un movimiento de reforma que lo podemos seguir a través de algunas medidas, no digo todas, pero sí algunas medidas importantes del Concilio Vaticano II, en el caso de los católicos, del Papa Francisco llamando a una reforma de la Iglesia y llamando a una vuelta a Jesús y a una vuelta a la Iglesia humilde. Y lo vemos también en la importancia que, digamos, ante la crisis empieza a volcarse hacia una reinterpretación de la religiosidad y de la espiritualidad. Una vuelta a buscar en los modelos tradicionales y sagrados la salida, pero de una manera más profunda, más reflexiva, no autoritaria, no dogmática, y eso es visible en todas partes del mundo. Ahora, todavía no en la cantidad y en la forma que es necesaria para salir de la crisis, pero sí como signos de recuperación ya están muy, muy visibles.
Perfecto, de Santa Fe, Rosario y de Felipe Ríos. Las hago a las dos preguntas juntas, aunque no tienen nada que ver, pero para economizar el tiempo. Y el señor Felipe Ríos dice: estimado señor Abdul, quisiera conocer si desde el Islam existe alguna rama desde el espíritu a modo de mejoramiento de cualidades de carácter. Saludos. Bueno, vamos a la primera pregunta. El tema palestino, que es un tema, digamos, que desgraciadamente los judíos, sobre todo los sionistas, que se enfrentaron a muchos rabinos en Europa con esta idea de crear el Estado de Israel bajo la protección y la ayuda de Inglaterra en un primer momento, donde les otorga, digamos, el territorio palestino para crear un hogar nacional, dicen al principio, no un Estado, pero después eso se transforma en un Estado. Muchos rabinos se van a oponer a esa idea diciendo que, en primer lugar, la creación del Estado de Israel no es un tema meramente político, mucho menos que se puede hacer bajo como dijo Gandhi, bajo la bayoneta de los ingleses, sino que es un proyecto del Mesías que va a recuperar Jerusalén para la espiritualidad. Nosotros coincidimos con esta visión de los judíos y no coincidimos con la visión del proyecto de Estado de Israel bajo el amparo de Inglaterra y contra el pueblo palestino que habitaba en ese territorio. Es decir, hubo un gran mito, una gran mentira que sostenía Golda Meir, decía: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Eso se demostró ya con fuentes israelíes incluso de que es una mentira, es una falsedad. Los palestinos fueron echados por el terror, fueron ocupados, fueron expulsados, fueron asesinados, y así se creó el Estado de Israel. No es que fue, digamos, los palestinos se opusieron desde el principio del siglo XX, pero la rebelión palestina fue sofocada por los ingleses y las organizaciones terroristas judías. De modo que ellos eran los invasores que venían de Europa, venían de Rusia, venían de otros lados, hasta de Argentina, desgraciadamente, a ocupar tierras que tenían sus dueños, que habían dejado, se llevaron las llaves como signo, digamos, de esa posesión legítima de siglos que tenían. De modo que hasta el día de hoy Israel depende absolutamente de Estados Unidos para su supervivencia, lo cual indica de que su creación es de carácter imperial, que no es una cosa natural. No ha sido acogida de buena manera porque como todo intruso, digamos, nunca es acogido de buena manera. Y muchos judíos se oponen a la política del Estado de Israel, que no cierra sino con represión al pueblo palestino, que es diaria, pero que se sostiene por la complicidad de los grandes medios, muchas veces de origen sionista, es decir, manejados por el sionismo o intereses afines, que ocultan diariamente los crímenes en Israel, que de alguna manera mediante Internet se puede hoy conocer más de los crímenes que tienen lugar diariamente en el Estado ocupacionista. O sea que, en rigor, nosotros no vemos el tema de Palestina con ojos antisemitas, primero porque los árabes son semitas, pero además porque no tiene nada que ver el tema étnico, el tema racial, el tema religioso, en cuanto a que nosotros con los judíos no tenemos ninguna diferencia, digamos, como para pelear. Tenemos diferencias de creencias, pero no que justifiquen que nos enfrentemos unos con otros o que luchemos unos con otros, sino que acá lo que hay es concretamente una ocupación, como el caso de Malvinas. Es decir, no es una cuestión ni racial ni religiosa que nosotros estemos contra, por ejemplo, que sea un problema de católicos con evangélicos por Malvinas. No tiene nada que ver aquí la religión. Aquí lo que hay es una ocupación lisa y llana. Y la solución a esa ocupación es que se deje de ocupar el territorio. Los habitantes de Palestina ocupados, en un 10%, 8% eran judíos, o sea que también han sufrido la ocupación. De alguna manera, los askenazis, judíos europeos, han sojuzgado muchas veces a los sefaradíes o judíos autóctonos de ahí del lugar. De modo que esa es nuestra visión. Nosotros apoyamos la liberación del pueblo palestino, creemos que esa es la verdadera paz, no la que impone Israel por la fuerza, que además ni siquiera cumple con sus propios tratados, que son muy injustos y muy opresivos.
porque a diario vemos cómo amplía sus asentamientos, quitándole día a día territorio a los palestinos, no contentos con haberle quitado el 80% del territorio. Si no hubiera sido por la resistencia palestina, le hubieran quitado el 100% ya hace rato, y hubieran también avanzado más allá de unas fronteras que además no declaran, como es el caso del Golán o las granjas de Sheba en Líbano, todo el territorio que ellos están ocupando por la fuerza, y que tienen el tupé de decir que Trump va y dice que el Golán es israelí, digamos, el Golán de Siria, cosa que es de una tiranía, de una cosa, de una injusticia y una opresión tremenda para los habitantes de esa zona. Bueno, nosotros no queremos que haya guerra, no queremos que haya matanzas, pero tampoco queremos que haya refugiados palestinos fuera de Palestina, a los que además Israel no acepta que retornen a su tierra, pero las Naciones Unidas sí aceptan y dicen que deben retornar, por lo cual es un despropósito la tiranía del Estado que han creado y que han usurpado un nombre sagrado como es Israel, que es el nombre del profeta Jacob, y realmente han vuelto, digamos, han disfrazado, han camuflado de religión judía lo que es un proyecto político, imperialista, colonialista, como ellos gustaban decir, la cabeza de playa, digamos, del occidente, entre comillas, civilizado en territorio bárbaro. Algo que los argentinos ya escuchamos mucho, eso de civilización y barbarie, ¿no? Y también vimos en qué consistía esa civilización cuando se atacó al Paraguay en una guerra fratricida terrible, cuando se atacó a los caudillos en el interior, cuando se violaron las políticas beneficiosas para el país, contra Rosas, contra Irigoyen, contra Perón, bueno, incluso contra San Martín al principio, contra Moreno, bueno. Entonces, esa civilización que hoy está en crisis, digamos que hoy está en una crisis terminal, positivista, atea o atea en la práctica, o digamos, corrupta, desconstructiva de todo el orden social. Bueno, eso que nosotros señalamos que está en grave crisis. Con respecto a la segunda pregunta, si el Islam tiene un programa, si no entendí mal, era algo así como si tiene un programa espiritual y moral, por supuesto, una parte, digamos, si la religión, la visión, digamos, del Islam como modo de vida, podemos dividir en la creencia o en la doctrina, que es básicamente es la creencia y la fundamentación racional de los principios fundamentales del monoteísmo, la justicia de Dios, la profecía, la sucesión de la profecía o la guía y el juicio final, el destino de más allá, digamos, de este mundo, que son las tres preguntas fundamentales del ser humano: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Es decir, ¿cuál es mi destino? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Y cómo ser feliz, o cómo, digamos, cómo es la mejor manera de vivir para desarrollarme plenamente. Esa es la parte doctrinaria. Después hay una parte moral, es decir, el bien y el mal, lo que debo hacer, la exhortación a hacer el bien, a purificar el alma, a evitar los pecados, las injusticias, la opresión, a luchar contra la opresión. Es decir, el profeta dijo: ayuden a los oprimidos y a los opresores. Le dijeron a los oprimidos, lo entendemos, pero a los opresores, ¿cómo los vamos a ayudar? A que dejen de oprimir. Es decir, el musulmán es un héroe de la resistencia. Es decir, el musulmán debe ser un hombre que enfrenta la opresión, porque el profeta dijo: cuando veas una injusticia, deténla con tu mano. Y si no puedes, denúnciala con tu lengua. Y si no puedes, recházala en tu corazón. Y esa es la más débil de la fe. La más débil de la fe es la que el hombre rechaza con el corazón, pero no hace nada. No denuncia y no cambia la situación. Y el tirano o el opresor sigue oprimiendo a su víctima. El hombre creyente en Dios debe impedir la opresión, debe oponerse a la injusticia. Así Moisés y Jesús se enfrentaron al faraón y al César, y así debe enfrentarse un creyente a la injusticia donde la vea.
Así que tiene, por supuesto, claro que tiene un programa espiritual y moral muy, muy profundo. Está prohibido engañar, dijo el profeta, el que engaña no es de los nuestros. Está prohibido mentir. Está prohibido abusar del poder. Y está el hombre exhortado a hacer el bien y a ser útil para la sociedad y ayudar a los próximos y a los ajenos, es decir, a los cercanos y lejanos. Pero bueno, sobre esto hay mucho más que hablar, pero creo que por ahora es suficiente. Sí, perfecto, estimado. Hay una pregunta de un amigo de Chile, Román Capa. El cristianismo, dice él, explica el mal, la problemática de lo negativo, el mal comportamiento del hombre con metáforas de un pecado, tentación y ser maligno, etc. ¿Cómo explica el mal el Islam? Saludos, nos dice Román. Bueno, muchos saludos, Román. A ver, Dios es bueno absolutamente. La bondad es el atributo de Dios en su infinitud y en su carácter absoluto, es decir, no hay mal en Dios alguno. El mal es una acción del ser humano que puede optar por el bien y por el mal, por su libertad, y que Dios, al hacerlo libre al ser humano, lo dignifica, porque no es un ser obligado, digamos, sino que es un ser que hace el bien por mérito, es decir, por libertad. Y eso es la máxima condición. Yo dije al principio, el hombre puede elevarse por encima de los ángeles o puede descender por encima de las bestias. El mal parte de la rebeldía a Dios, de la no sumisión. Dijimos al principio que Islam significa sumisión, musulmán el sometido. El que se somete a Dios se somete al bien y evita el mal. La rebeldía, el rechazar a Dios, el rechazar el señorío de Dios y enseñorarse o arrogarse el poder de hacer lo que uno quiere en beneficio propio egoísta a expensas de los demás, es lo que genera el mal en el mundo y en la tierra. Es decir, ese mal ha de ser permitido por Dios para que el hombre se desarrolle libremente y para que pueda justamente alcanzar la máxima perfección. Si el hombre fuera obligado por Dios a no hacer el mal, digamos, o hacer el bien, el hombre no tendría la dignidad que tiene. Por supuesto, el precio es que el mal, digamos, se realice. Pero que por supuesto tiene que ver con el pecado este de rebeldía que decía, de egoísmo, de avidez, digamos, sin horizontes morales, ¿no? Es decir, haciendo lo que uno quiera y no importándole esa regla de oro de las religiones, haced lo que te gustaría que te hagan y no hagas lo que no te gustaría que hagan. Es una regla de oro justamente porque es común a todas las tradiciones, inclusive a todas las tradiciones morales, más allá de las religiones. Entonces, pero el mal es ausencia de bien. ¿Qué quiere decir? Que en rigor el mal no es un principio opuesto al bien, como la oscuridad no es un principio opuesto a la luz. La oscuridad es la ausencia de la luz. Por ejemplo, para graficarlo, podemos ver, imaginemos el planeta en el universo, ¿no? El planeta Tierra. En una parte del planeta es de día, como donde están ustedes, acá es de noche. La parte que es de día es porque le da el sol, la parte que es de noche no es porque le dé la oscuridad como un principio opuesto al sol, sino justamente porque no le da el sol, esa es la oscuridad, es decir, la ausencia de luz. Y un poco de luz basta para iluminar toda una vastedad de oscuridad. ¿Por qué? Porque el principio es la luz. Entonces, el mal en rigor es, como dijimos, no tiene un principio en sí mismo, no es el mal absoluto, no existe, el mal siempre es relativo, porque hasta el mismo Satanás, que es un ser, no es una metáfora, es un ser real, es un genio en los términos del Corán, no es un ángel, los ángeles son celestiales, son
puros, son de luz, obedecen por decreto, digamos así, no tienen mérito. Pero los genios, que son unas criaturas intermedias entre el hombre y los ángeles, aunque son guiadas por los profetas humanos, los genios tienen libre albedrío. Están los genios buenos y los genios malos. Son seres espirituales, son seres físicos, pero de una materialidad muy sutil. Y para que lo grafiquemos y lo entendamos, los que nos están oyendo son aquellos espíritus malignos. Por ejemplo, ¿vieron cuando los espiritistas y llaman e invocan la magia negra? Todo eso, esos son espíritus, son genios. Y también para el lado de la luz y la bondad y del bien y el amor, también junto a los ángeles, los genios, también están los creyentes buenos y que ayudan a los hombres. Bueno, estas son criaturas que pueden, digamos, no se ven en la medida que no se materializan, pero las almas purificadas o las almas, digamos, digamos, que más trabajan en la visión más allá de lo físico, pueden llegar a contemplar. Pero bueno, todo esto viene a cuenta de que Satanás es un ser real, como tal es creado por Dios y como creado por Dios tiene algo de bondad, pero en la medida que se revela, digamos, se convierte en un ser alejado de la misericordia y de la bondad de Dios. Y termino con esto, es decir, el Satanás, en rigor, la diferencia que tiene con el ser humano es que el ser humano es elegido por Dios como su representante y Satanás pretendió por su materialidad más sutil que la del ser humano. El cuerpo del ser humano es muy grosero, pero el espíritu es extraordinario, el soplo de Dios. Mientras que la materialidad de Satanás y de los genios es de fuego, es un fuego sutil, por eso es que están en todas partes, viven todo el tiempo, digamos, viven desde el principio de la creación, tiene otras cualidades. El genio se creyó, Satanás se creyó superior y entonces intenta destruir al ser humano que le quitó ese lugar de representatividad divina, por orden de Dios. Es decir, en vez de someterse a la orden de Dios y ser servil a Dios y al ser humano, Satanás se rebela y pretende, con la destrucción del hombre que busca, mostrar a Dios que se equivocó, digamos. Es el colmo de la rebeldía. Por eso aquellos que siguen a los pecados, la rebeldía y el mal, adoptan formas satánicas, inclusive físicamente. Y eso está lleno de ejemplos. No es necesario ahondar, digamos, pero es más que obvio. Mientras que los seres que obedecen a Dios adquieren formas de luz y de belleza y de poder y de dignidad y de valentía, etcétera, y a la cabeza de los cuales están los profetas. Perfecto. Te hago la última pregunta de Rosario, de Buenos Aires. El Islam concibe la política como una teocracia, ¿no? Y me gustaría que cierres, estimado Abdul, y agradecerte enormemente, no solo por haber concedido la entrevista, sino por la enorme paciencia en los problemas de la conectividad y los problemas técnicos que tuvimos, que puedas darnos una breve introducción acerca de tu obra, el libro que acabas de publicar, y que nos expliques a todos cómo podríamos conseguir tu obra, dónde la podemos comprar, dónde la podemos, en qué página podemos entrar para consultar algunos de tus tratados, artículos. Bueno, en principio todos esos elogios que vos me diste vuelven a vos en mayor medida. Primero porque me invitaste a la entrevista, te agradezco mucho y esto es tu obra. Así como me entrevistás a mí, entrevistás a otros y bueno, y trabajás para informar y comunicar y dialogar, así que yo te agradezco a vos. Y la paciencia con los problemas de comunicación la sufrís más vos que yo, porque vos como responsable del programa seguramente te hace sufrir más cuando pasan estas cuestiones de comunicación. Así que bueno, que Dios te bendiga y que la gente te valore y que cada vez sean más los que escuchan tu programa. Y con respecto al libro, te cuento, el libro es un libro importante, no porque lo haya escrito yo, sino por lo que trata. Es decir, el libro en realidad es la tesis de magíster mío, de magisterio.
en los estudios de acá de teología. Y básicamente para que la gente entienda, si me esperas un segundito dame que lo traigo y te lo muestro en pantalla. Sacerdote del tercer mundo, una visión islámica, encuentros y desafíos en común. Este libro lo publicó la editorial Biblos en Buenos Aires en el 2000, fines del 2018 ya. Es la tercera impresión que hacemos y el libro básicamente analiza lo siguiente. Hay una creencia común a todos los musulmanes de que el mundo, digamos, de que el Islam va a venir va a aparecer un descendiente del profeta que va a poner en práctica el gobierno de Dios en la tierra. Exactamente como los cristianos que en el Padre Nuestro dicen, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, los cristianos también esperan la venida de Jesús para manifestar la verdad en la tierra, para hacer justicia en la tierra. De modo que acá estamos ante una creencia abrámica común, de que en realidad la historia marcha hacia una toma de conciencia de la humanidad, por las buenas o por las malas. Por las buenas, porque el hombre, digamos, reflexione un poco y se dé cuenta que salga de su soberbia y se dé cuenta que en realidad es un ser creado, es una criatura, es un hombre, es un ser humano, es un hombre, una mujer que se da cuenta de que goza de las bendiciones de la creación que él no hizo, y que hay una fuente a la que agradecer y una fuente a la que respetar y una fuente a la que obedecer, y que básicamente esa fuente es Dios, que se manifiesta a través de la revelación a los profetas, y ahí lo ves a Jesús, que cura a los enfermos de nacimiento, que resucita a los muertos, que multiplica los panes, elimina la pobreza, elimina el hambre, elimina la ansiedad, la angustia, el temor, y llena de plenitud y felicidad a los seres humanos. Lo mismo ves a Muhammad, que construye, digamos, una sociedad en base a la revelación y saca a los árabes de la ignorancia, de la injusticia, de la opresión, y los lleva a la cumbre de una civilización mundial en poco menos de 100 años, de ser una serie de tribus perdidas en la barbarie, en el medio de la Arabia, los conduce a ser cabeza de una gran civilización que alimentó en gran parte a Occidente, porque Occidente se valió de la influencia árabe islámica a través de Italia y de España, básicamente, a través de no solamente las traducciones, la ciencia, el saber, la transmisión de cultura, moral, etcétera, bueno, en la Edad Media. Pero después el Islam cae en una decadencia en la medida que se apartó del modelo profético y se impusieron regímenes dictatoriales, tiránicos, monárquicos, sultánicos, etcétera, que estaban alejados del espíritu profético. El Islam cayó en una gran crisis y recién en el siglo XX va a reaccionar. La crisis en la que cayó el Islam le costó la colonización del mundo islámico y la división y atomización del mundo islámico, así como le pasó a la patria grande nuestra, que también el mismo agente inglés fue el que en los dos casos la atomizó, tanto la patria grande en varios países chicos como el mundo islámico. El mundo islámico toma conciencia, recién en el siglo XX, digamos, se plantea un movimiento triunfal de liberación con el Imam Khomeini, comienza a reestructurarse hoy ya en una etapa regional
la liberación del dominio por la fuerza militar de Estados Unidos, Inglaterra, Europa. En el caso de la Patria Grande también hay un proceso de toma de conciencia, liberación, medio por espasmos. Ahora estaríamos sobrepasando, es decir, si uno lo ve en el tiempo, en perspectiva, esta reunificación de la Patria Grande, una patria sudamericana, los Estados Unidos de Sudamérica, como decían Bolívar, San Martín, o la hispanoamericana, la patria hispanoamericana. Esta conciencia en perspectiva yo creo que va creciendo. Los intentos por obstaculizar esta conciencia en una época fueron los militares, en los años, hasta los años 70, 80, después las democracias guiadas, después los golpes jurídicos, estos golpes mediáticos blandos que estamos experimentando hoy, y seguramente eso también va a fracasar como intento de frenar esta tendencia a la unificación, de la reunificación de la Patria Grande. Bueno, estos dos procesos son analizados en el libro a partir de que en el mundo islámico debe darse una reforma para que estas profecías se cumplan. Estas profecías además hablan de estos tiempos actuales, hay muchas profecías sobre estos tiempos actuales, y en el caso del cristianismo también tiene que haber una reforma cristiana, es decir, tiene que haber un regreso a Jesús, a la iglesia, digamos, de los pobres para los pobres, en defensa de los pobres, no por un culto a la pobreza, sino con un sentido de justicia, es decir, de recuperar los derechos de los pobres, básicamente con esta idea que tenían los sacerdotes del tercer mundo, y que de alguna manera tiene Francisco hoy también, de que la pobreza no es algo natural, la pobreza es artificial, es creada mediante mecanismos de opresión, de robo, de ultraje, y el ejemplo más patente es la deuda externa. Es decir, la deuda externa es impuesta por la fuerza o por el engaño y somete a los pueblos a un drenaje constante de las riquezas hacia los centros de poder, donde vemos una Europa y un Estados Unidos y un Canadá y un norte totalmente sobrevaluado de riquezas, ahogado en privilegios y en placeres, en gran decadencia por otro lado, y un sur muy empobrecido. ¿Para qué hablar del continente africano? Bueno, el latinoamericano tenemos muchos ejemplos en Asia, y todo eso está llegando a un fin. Es decir, por un lado está cayendo el centro imperial en la corrupción y en la grieta propia que ellos tienen en sí, y por otro lado el resurgimiento de los procesos de liberación, esta vez con mucho más conciencia popular, yo creo que en los años 70, 60, en el sentido, lo digo, de que en la época actual los momentos de liberación capitalizaron están capitalizando lo pasado. De modo que van aprendiendo los pueblos, digamos, en su proceso, ¿no? Por supuesto, muchos quedan sin este aprendizaje, pero son muchos los que van aprendiendo. El libro analiza estas dos cuestiones a fondo con el pensamiento islámico que rige en la Revolución Islámica y toda esta idea y toda esta, digamos, la explicación del Islam y cómo opera el Islam hoy en día, y de los procesos en el seno del cristianismo, ¿no? Es decir, la unión de la religión y la política es analizada muy profundamente, el rol de los sacerdotes o los religiosos, el lugar de la mujer, el lugar de la violencia, el lugar del casamiento, que es un tema, no es menor, el tema del celibato obligatorio u optativo, todo que digamos, produjo grandes debates en el seno de los sacerdotes del tercer mundo. Y bueno, básicamente deja sentado una cuestión central y esencial, que es la alianza estratégica que existe en la tradición abrámica entre los judíos, los cristianos y los musulmanes. Alianza estratégica para la liberación, que es contrarrestada por una tergiversación y una deformación grotesca del judaísmo, del cristianismo y del islam, en una alianza imperial que intenta obstaculizar este proceso inútilmente, porque no lo va a lograr, pero lo retrasa de alguna manera o lo intenta, digamos,
neutralizar, pero que día a día está en retroceso, con lo cual la visión esperanzadora de esta visión comparativa entre el Islam y el cristianismo y los fenómenos sociales y políticos que están teniendo lugar en ambos territorios nos acercan a un futuro de una unión mucho más grande y mucho más liberadora, una fuerza muy grande en la que vamos a ver cada vez más en nuestro presente y en nuestro futuro los signos de esta alianza abrámica que para los creyentes va a ser la condición necesaria para una toma de conciencia a nivel universal. Como dice Francisco también en Fratelli Tutti, dice la globalización de la fraternidad frente a la globalización del egoísmo, de la competencia, de la usurpación, de las invasiones, de las guerras y de la destrucción del medio ambiente. Te debo la muestra del libro porque la tenía a mano, pero ahora no la veo. ¿El libro mío dónde está? Perfecto, estimado Abdul. Muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Saludos desde Bilbao, España. Sí, si lo puedes mostrar, me parece bien. Nos saluda, sí. bueno, Ruth Tolo de Bilbao, España. Bueno, sí. Me invitaron, me invitaron Jonathan de Ávila para dar una charla allá en Ávila en unos días en una radio, así que vamos a estar con España también. Mira, y también en una charla de un grupo antiimperialista. Bueno, este es el libro, ¿ves? ¿Se ve bien? Esta es la editorial Biblos. Este es el libro. Tiene 300 páginas y esto se consigue, bueno, en Argentina está en varias librerías, Perfecto. pero Muchas gracias. está también en Amazon. En Amazon bueno, se puede libro, conseguir. Entonces, amigos, que es un libro importante. Los sacerdotes del mundo. Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Abdul. Espero que el público también haya disfrutado de esta entrevista. Muchos te mandan saludos y espero que puedan comprar tu obra y que podamos seguir dialogando con una mejor conexión, pero siempre con esta calidez y con esta profundidad que imprimiste en esta charla, la cual yo te agradezco mucho y te mando una